Hola, buenos días. Vamos a iniciar con la clase del día de hoy de fisiopatología del sistema endocrino. En esta sesión vamos a continuar con los temas de las alteraciones del metabolismo del calcio y vamos a empezar con hipercalcemia y las principales enfermedades que producen esta condición. Eh, Primero, vamos a hablar un poco sobre la hipercalcemia. La hipercalcemia se define como un valor de calcio superior al rango de referencia, que como lo habíamos visto en la clase anterior, es un valor de calcio sérico superior, en este caso calcio total, superior a 10,5 miligramos por decilitro. Y como lo vimos en la clase anterior, si el paciente tiene hipoalbuminemia, siempre es importante realizar la corrección de calcio para estar seguros de cuál es el valor real estimado del calcio del paciente acorde o ajustado a la cantidad de proteínas que tiene. Y de nuevo, si me dan valores de calcio ionizado, ahí no tengo que realizar ningún ajuste, ahí solamente tomo en cuenta el valor de calcio libre, sí, ignorando incluso los valores de albúmina. Ahora, sobre la hipercalcemia, los valores de calcio, a su vez, o la hipercalcemia, perdón, se puede subdividir en una hipercalcemia leve, moderada y severa. En general, una hipercalcemia leve, cuando el valor de calcio es superior a 10,5 hasta 11,9, no produce muchos síntomas. Si acaso, los síntomas que puede llegar a producir sería algo de debilidad, constipación, a lo mejor sensación de debilidad o falta de fuerza muscular, pero fuera de eso no va a producir ningún otro síntoma más grave o severo. La hipercalcemia moderada o severa sí puede llegar a ocasionar complicaciones más graves, como por ejemplo la presencia de alteraciones en el electrocardiograma, específicamente el acortamiento del intervalo QT, lo cual puede llegar a ocasionar bloqueos auriculoventriculares y eventualmente algún otro tipo de arritmia cardíaca, y también pueden llegar a provocar una poliuria bastante severa o importante que puede llegar a poner en riesgo la vida del paciente. Entonces, ahorita vamos a hablar sobre esas manifestaciones de la hipercalcemia. Primero, vamos a revisar algunas de las principales etiologías de la hipercalcemia. Hay muchas formas de dividir las principales etiologías, pero a grandes rasgos hay dos grandes causas o dos condiciones que son las principales responsables de que un paciente tenga hipercalcemia. Aproximadamente el 90% de todos los casos de hipercalcemia son debido a dos condiciones. La primera es el hiperparatiroidismo primario y la segunda es la hipercalcemia por malignidad, de las cuales vamos a hablar a continuación. Primero, las etiologías, como ya lo mencioné, las podemos dividir de acuerdo a de varias maneras. Aquí las vamos a integrar de esta manera. Primero, vamos a ver aquellas que ocasionan un exceso de PTH. Las que son ocasionadas por un exceso de PTH o un nivel, en las cuales vamos a encontrar niveles incrementados de PTH son el hiperparatiroidismo primario, del cual vamos a hablar ahorita un poco más sobre esta condición, pero a grandes rasgos se debe a un incremento en la producción de hormona paratiroidea por parte de las glándulas paratiroides, que puede ser por adenomas paratiroideos o, menos frecuente, por hiperplasia paratiroidea. Pero ahorita hablamos un poquito más de esto y sobre todo en su relación con otras condiciones como por ejemplo la neoplasia endocrina múltiple tipo 1 y tipo 2A, que puede presentarse con bastante frecuencia en conjunto con otras condiciones. Aquí también se encuentra el hiperparatiroidismo terciario, pero no el secundario. Y vamos a explicar por qué. En el hiperparatiroidismo primario, el problema es que una de las glándulas o las cuatro glándulas se encuentran produciendo de manera normal un exceso de PTH. Por ejemplo, la causa más común de hiperparatiroidismo primario es el adenoma paratiroideo, en el cual una de las glándulas presenta un crecimiento anormal o hay una porción de tejido paratiroideo anormal que está produciendo el exceso de PTH. Eso es hiperpara primario.
El hiperpara secundario es aquel en el cual los niveles de PTH están elevados, pero por una causa ajena a las glándulas paratiroides. Hay dos grandes ejemplos del hiperparatiroidismo primario. El primero de ellos, perdón, del hiperparatiroidismo secundario. Para el hiperparatiroidismo secundario, hay dos principales causas de esta condición, que son la enfermedad renal crónica y la deficiencia de vitamina D. La enfermedad renal crónica puede llegar a ocasionar el hiperparatiroidismo secundario porque el riñón es el sitio en el cual se convierte la vitamina D a su forma activa. La vitamina D, de la cual vamos a hablar ahorita un poco más adelante, se convierte de 25 hidroxivitamina D a 1,25 dihidroxivitamina D, que es el calcitriol. Esta es la forma activa de la vitamina D. La vitamina D, entre sus muchos efectos, de los cuales también vamos a hablar ahorita más adelante, tiene como función incrementar la absorción de calcio a nivel intestinal, aumentando la cantidad de canales disponibles que se llaman TRPV6. De todo eso ahorita vamos a hablar más adelante. Entonces, cuando una persona tiene enfermedad renal crónica, obviamente va a disminuir su tasa de filtrado glomerular, pero también van a verse alteradas las otras funciones del riñón. Por ejemplo, el paciente puede tener deficiencia de eritropoyetina, porque la eritropoyetina justamente se produce también en este órgano. Entonces, la reducción de la tasa de filtrado glomerular no solamente va a ocasionar la acumulación de productos de desecho, sino que va a interferir también con las otras funciones del riñón, como por ejemplo la producción de hormonas. Entonces, en este caso, va a haber deficiencia de eritropoyetina, lo cual normalmente produce una anemia normocítica normocrónica, pero al mismo tiempo también va a haber deficiencia de la forma activa de la vitamina D. Y aquí hay que tener cuidado, porque el paciente puede tener niveles normales de vitamina D, que es la que usualmente o convencionalmente solicitamos, el valor de 25 hidroxivitamina D al laboratorio para ver si un paciente tiene o no tiene deficiencia de vitamina D, pero el paciente puede tener niveles normales de esta hormona. Sin embargo, no puede o no es capaz de convertir la 25 hidroxivitamina D a 1,25 dihidroxivitamina D, que es la forma activa. Y por lo tanto, el paciente desarrolla deficiencia de vitamina D. Eh, o de calcitriol, más bien, no puede convertirlo a la forma activa. Lo que va a suceder entonces es que el paciente no puede absorber el calcio de la dieta, porque la vitamina D es necesaria para que se absorba el calcio a nivel intestinal. Por lo tanto, ante esa falta de absorción de calcio generada por la enfermedad renal crónica, el paciente empieza a presentar un incremento en los niveles de PTH. En la clase anterior vimos que el principal estímulo para inhibir la liberación de PTH era el incremento de los niveles de calcio sérico. Cuando los niveles de calcio sérico se incrementaban, esto producía la inhibición en la liberación de PTH. Pero en este caso, si los niveles de calcio están reducidos, si se reducen los niveles de calcio a consecuencia de que no lo puedo absorber a través de la dieta por la falta del calcitriol, pues deja de existir esta retroalimentación negativa y las glándulas paratiroides empiezan a secretar PTH de manera crónica y empiezan a elevarse los niveles de esta hormona en sangre. Entonces, por eso es hiperparatiroidismo secundario, que los niveles de PTH están elevados secundario a la hipocalcemia crónica generada por la enfermedad renal crónica. En el caso de la deficiencia de vitamina D ocurre algo similar, nada más que en este caso, en la deficiencia de vitamina D, el paciente tiene una función renal normal. Entonces, ante esa función renal normal, sí es capaz de convertir 25 hidroxivitamina D a una 25 dihidroxivitamina D. El problema es que esta está en concentraciones bajas, ya sea por una falta de exposición al sol o por una reducción en la ingesta a través de los alimentos. Entonces, cualquiera de estas dos condiciones lo que van a producir es hipocalcemia, y esa hipocalcemia es lo que va a estimular de manera constante la producción o la síntesis y liberación de PTH por parte de las glándulas paratiroides.
Entonces, el hiperparasecundario normalmente no se caracteriza por hipercalcemia. De los tres, el hiperpara primario, secundario y terciario, el hiperparasecundario es el único que va a producir hipocalcemia con niveles de PTH elevados. Entonces, para diferenciar estas tres entidades, podríamos decir que en el hiperpara primario vamos a encontrar niveles de PTH elevados, niveles de calcio elevados, y en el caso del primario vamos a tener niveles de fósforo reducidos. Mientras que en el hiperpara secundario vamos a tener niveles de PTH elevados con niveles de calcio disminuidos, y los niveles de fósforo depende de cuál es la causa. Por ejemplo, en la enfermedad renal crónica, otro de los problemas que tiene el paciente es que no puede excretar el fósforo de manera adecuada por la falla renal, y eso produce hiperfosfatemia. Aunque esa hiperfosfatemia puede no estar presente si la causa es deficiencia de vitamina D. La deficiencia de vitamina D puede que los niveles de fósforo estén dentro del rango normal, pero si se trata de enfermedad renal crónica, prácticamente o casi siempre van a estar elevados los niveles de fósforo. Finalmente, el último que nos falta es el hiperparatiroidismo terciario. El hiperparatiroidismo terciario va a ocurrir en aquellos pacientes que tienen una enfermedad renal crónica o deficiencia de vitamina D durante tiempo prolongado y que eventualmente se corrige la causa del hiperparatiroidismo secundario. Por ejemplo, si la persona tiene enfermedad renal crónica, vamos a asumir que una persona tiene enfermedad renal crónica y esa persona tiene hipocalcemia de manera prolongada. Esa hipocalcemia prolongada hace que las glándulas paratiroides estén produciendo un exceso de PTH durante mucho tiempo. Puede ser durante meses, más frecuentemente durante años. Entonces, la persona tiene enfermedad renal crónica, a lo mejor que está incluso en terapia de reemplazo renal con diálisis o hemodiálisis o diálisis peritoneal. Esa estimulación constante de las glándulas paratiroides generada por la hipocalcemia hace que las glándulas paratiroides eventualmente se vuelvan hiperplásicas, que aumenten su tamaño ante un estímulo crónico para producir PTH. Entonces, la enfermedad renal crónica que produce la hipocalcemia genera una condición que se llama hiperplasia paratiroidea. El tejido se vuelve más grande o aumenta un poco su tamaño, el tamaño de las glándulas, y como resultado de una estimulación crónica generada por la hipocalcemia. Entonces, si esa persona que tiene enfermedad renal crónica durante varios años, a lo mejor tuvo enfermedad renal crónica durante 2, 3 años, hasta que consigue un donador, consigue un trasplante o se le trasplanta un riñón, y el paciente ya no tiene enfermedad renal crónica, porque ahora con el riñón trasplantado, el paciente tiene nuevas nefronas que son capaces de cumplir con la función no nada más de filtración, sino también de producción hormonal. Lo que quiere decir que ahora el paciente sí es capaz de convertir la 25-hidroxivitamina D a 1,25-dihidroxivitamina D. Entonces, ahora que el paciente sí es capaz de convertirlo y ya se trasplantó, ahora que sí puede convertir la vitamina D a su forma activa, a la 1,25 de hidroxivitamina D, el paciente ya puede absorber el calcio de la dieta y por lo tanto se corrige la hipocalcemia. Entonces, la hipocalcemia desaparece, el paciente ya tiene niveles de calcio normales y ahora que el calcio ya se normalizó, porque el paciente ya lo puede absorber a partir de la dieta, el calcio ya puede inhibir la liberación del PTH. Sin embargo, al haber pasado tanto tiempo con esa hipocalcemia crónica, las glándulas de nuevo se volvieron hiperplásicas. Y aunque el paciente presente niveles de calcio elevados, las glándulas están tan acostumbradas a producir PTH que ya se vuelven insensibles a la retroalimentación negativa generada por la hipercalcemia. Por lo tanto, el paciente sigue presentando niveles de PTH elevados que van a estimular todavía más el incremento de los niveles de calcio sérico. Entonces, el paciente ya tiene vitamina D, ya la puede convertir a la forma activa,
ya puede absorber el calcio, pero las glándulas ya se volvieron autónomas debido a la estimulación constante. Y por lo tanto, el paciente presenta crónicamente niveles elevados o liberación crónica de PTH. En este escenario, lo que vamos a observar es que el paciente va a presentar niveles de PTH elevados, niveles de calcio elevados, y casi siempre, aunque estos pueden ser normales, pero casi siempre van a estar elevados los niveles de fósforo, o en todo caso normales, pero en la mayoría de los contextos van a estar elevados los niveles de fósforo. De nuevo, el hiperpara terciario es cuando se corrige un hiperpara secundario, es cuando aparece. Lo mismo podría suceder para la deficiencia de vitamina D. Si un paciente tuvo deficiencia de vitamina D durante mucho tiempo, durante años, la hipocalcemia crónica generó la hiperplasia de las glándulas paratiroides. El paciente inicia el reemplazo con vitamina D, restaura los niveles de vitamina D y ahora desaparece la hipocalcemia, pero las glándulas siguen produciendo el PTH y se produce un cuadro bastante similar al de la enfermedad renal crónica. Entonces, es nada más para tenerlo en cuenta y poderlo diferenciar del primario. El terciario casi siempre, prácticamente siempre, va a ocurrir con un antecedente claro de una hipocalcemia crónica que generó la hiperplasia de las glándulas paratiroides. No puedo irme directamente al hiperparatiroidismo terciario. Tuvo que haber ocurrido una condición en la cual el paciente tuviera hipocalcemia crónica durante mucho tiempo, meses o años, que generara la hiperplasia para que las glándulas se volvieran autónomas, porque si no sería hiperpara primaria. Entonces, esas son algunas de las principales causas del exceso de PTH que van a producir hipercalcemia. Hay otras causas que también pueden generar esta condición. El hiperpara primario, el hiperpara terciario, como ya lo mencionamos, el secundario no, porque si no produce hipercalcemia, produce hipocalcemia. Aquí también se encuentran otras enfermedades como la hipercalcemia, hipocalciúrica, familiar y en algunos casos también el uso de litio. Podríamos encontrar el uso de litio y también podríamos mencionar el péptido relacionado a paratormona, que también puede llegar a ocasionar hipercalcemia por exceso de PTH o por una activación excesiva del receptor de PTH. Entonces vamos a hablar de estas tres, vamos a enfocarnos primero en estas dos y luego hablamos un poquito sobre esta, que de hecho tiene que ver con la malignidad. Hipercalcemia hipocalciúrica familiar y litio o los efectos secundarios del carbonato de litio tienen un mecanismo relativamente similar. En ambos, el defecto está presente en el receptor sensible al calcio del cual hablamos en la clase anterior. El receptor sensible al calcio no solamente se encuentra en las glándulas paratiroides, hay otros tejidos que también tienen receptores sensibles al calcio. Por ejemplo, las nefronas en el riñón. Específicamente en la rama ascendente gruesa del Henle también se encuentra el receptor sensible al calcio. Vamos a recordar brevemente cómo funciona o algo de la función fisiológica de los túbulos renales, enfocándonos específicamente en la rama ascendente gruesa de Henle. Y ahorita regresamos a el resto de las causas de hipercalcemia. En la rama ascendente gruesa de Henle vamos a encontrar solamente un transportador. Ese transportador es un cotransportador que se llama sodio-potasio 2-fluoro, que se encuentra en la membrana apical. Entonces, lo que estamos viendo aquí sería el líquido tubular por donde está pasando el líquido que se filtró, que pasó a través de la barrera de filtración. Lo que estamos viendo acá, la célula tubular, que de nuevo aquí estamos ubicados en la rama ascendente gruesa de Henle, recordando las partes de la nefrona brevemente, túbulo contorneado proximal, rama descendente delgada de Henle, y luego aquí está la rama ascendente gruesa de Henle. Y luego se continúa con túbulo contorneado distal y los túbulos colectores que reciben líquido de varias nefronas. Entonces, estamos ubicados aquí en esta parte, en la rama ascendente gruesa de Henle.
Ahí vamos a encontrar un transportador que se llama sodio-potasio 2-cloro. El transportador sodio-potasio 2-cloro, como su mismo nombre lo dice, transporta un ion de sodio, un ion de potasio y 2 de cloro. El NKCC2. Este es el NKCC2. Este transportador se encarga de mover hacia el interior de la célula tubular o de reabsorber un ion de sodio. Entonces, cada vez que se activa este transportador, se reabsorbe un ion de sodio. El sodio pasa hacia el interior. También mueve uno de potasio. Mueve uno de potasio hacia el interior. Y mueve 2 de cloro hacia el interior. Sin embargo, el transportador, para poder funcionar, requiere que estén presentes los 4 iones. Como cualquier cotransportador, por ejemplo el SGLT1 o el SGLT2, los cotransportadores no funcionan si hay algún ion o una molécula que no esté presente. Por ejemplo, en el caso del SGLT2, si no hay glucosa, no se activa el SGLT2 porque necesita sodio y necesita glucosa. En este caso sucede algo similar. Necesito que estén presentes los 4 iones, un sodio, un potasio y 2 cloros, para que el transportador pueda funcionar. Si no, no se activa. Entonces, el problema es que en el líquido tubular las concentraciones de estos 4 iones son distintas. En general, las concentraciones de sodio se parecen hasta cierto punto a las de la sangre. Si consideramos que las concentraciones de sodio en la sangre son de 135 a 145, las de cloro son de aproximadamente 98 a 103, pero las de potasio, las concentraciones de potasio en la sangre son bajas, son de aproximadamente 3.5 a 5.3. Entonces, hay una discrepancia grande entre las concentraciones de sodio y cloro con las concentraciones de potasio, porque sodio y cloro tienen concentraciones altas y potasio tiene concentraciones bajas en la sangre. Y hay que considerar también que el líquido tubular es un reflejo, o más bien las concentraciones de estos iones en el líquido tubular, o sea, acá, son un reflejo de las concentraciones en el plasma. ¿Por qué? Porque estos 4 iones atraviesan, esos 3 iones atraviesan sin problema la barrera de filtración, lo que quiere decir que las concentraciones en sangre de estos iones van a ser similares a las concentraciones en el líquido tubular. Entonces, aquí en el líquido tubular voy a tener también concentraciones altas de sodio, voy a tener concentraciones altas de cloro, pero voy a tener concentraciones bajas de potasio en el líquido tubular. Y eso representa un problema, porque conforme el transportador está haciendo su trabajo en las porciones más profundas de la rama ascendente gruesa de Henle, pues está reabsorbiendo el potasio, recordando que aquí el líquido va hacia la parte de arriba. Entonces el potasio se está reabsorbiendo y conforme el líquido va subiendo, pues llega a un punto en el cual las concentraciones de potasio bajan todavía más. Y eso podría llegar a provocar que el transportador deje de funcionar, porque si bajan demasiado las concentraciones de potasio en el líquido tubular, el transportador ya no funciona y por lo tanto ya no se van a reabsorber tampoco ni el sodio ni el cloro. Para resolver este problema, en la rama ascendente gruesa de Henle se encuentran unos canales en la membrana apical. Aquí en la membrana apical hay unos canales que son los ROM-K. Los canales de potasio que se encuentran en la porción externa de la médula renal, el ROM-K. El ROM-K lo que hace es reciclar el potasio, garantizando que las concentraciones de potasio se van a mantener relativamente estables a lo largo de toda la rama ascendente gruesa de Henle. El ROM-K es un canal, lo que quiere decir que solamente va a permitir que el potasio se mueva a favor de su gradiente de concentración. Entonces, el potasio tiene concentraciones altas en el líquido intracelular. El potasio normalmente tiene concentraciones de 150 miliequivalentes adentro de la célula. Y como ya lo vimos, las concentraciones de potasio en el exterior de la célula son bajas. Entonces, el potasio
que entró a través del NKCC, lo que va a hacer es que al estar abierto el ROMCA, el potasio se va a salir hacia el líquido tubular, de donde hay mayor concentración hacia donde hay menor concentración. Entonces, ¿qué es lo que hace ROMCA? Permitir la salida del potasio para que el potasio siga manteniendo concentraciones relativamente estables en el líquido tubular, garantizando el funcionamiento del NKCC. ¿Por qué? Porque al salir el potasio, concentraciones de potasio se mantienen estables y eso hace que se siga reabsorbiendo sodio y cloro a lo largo de toda la rama ascendente gruesa de gel por el funcionamiento del ROMCA. Luego, ¿qué tiene que ver todo esto con el calcio? Que cuando sucede esto, lo que pasa es que el sodio se va a mover después hacia el líquido extracelular o hacia el líquido intersticial del otro lado del líquido tubular, o sea, ya para terminar el proceso de reabsorción, a través de la bomba sodio-potasio. El sodio pasa a través de la bomba sodio-potasio de regreso hacia la sangre y eso nos da una carga positiva. El cloro va a pasar hacia la sangre o hacia el líquido extracelular a través de un canal de cloro activado por voltaje que se llama CLCKB. CLCKB, que es el canal de cloro activado por voltaje. Entonces, cuando se activa este canal, pasan los dos cloros que se habían reabsorbido por el NKCC. Entonces, eso nos va a dar una carga positiva del sodio y dos cargas negativas del cloro. Y este potasio, como este potasio no está llegando hasta acá, el potasio salió de regreso hacia el líquido tubular, la presencia del ROMCA, pues genera un desbalance de cargas, porque ahora, cada vez que se activa tengo una carga positiva y dos cargas negativas. Entonces, cada vez que se activa el NKCC, sucede que hay más cargas negativas que cargas positivas en el líquido extracelular o en lo que se está reabsorbiendo. Entonces, esto genera el transporte paracelular. El transporte paracelular es cuando los iones se reabsorben a través de las uniones estrechas entre célula tubular y célula tubular. Entonces, a través de este mecanismo es que se reabsorbe el calcio en esta porción. El calcio pasa a través de las uniones estrechas para balancear las cargas positivas, porque el calcio tiene carga positiva. Entonces, el exceso de cargas negativas es lo que hace que los iones con carga positiva, como el calcio, se reabsorban a través del transporte paracelular. Por lo tanto, ¿qué tiene que ver todo esto con el KCR y la hipercalcemia hipocalciúrica familiar? Como lo mencioné, aquí en estas células también hay receptores sensibles al calcio. Aquí hay KCR. Y la función de este KCR es producir la inhibición. El KCR lo que hace es inhibe al ROMK. Y aquí vamos a entender entonces cómo funciona este mecanismo regulador del calcio. Cuando se incrementan los niveles de calcio en la sangre, cuando se incrementan los niveles de calcio en la sangre, eso produce que haya un incremento en los niveles de calcio en el líquido tubular. Si aumenta el nivel de calcio en la sangre, va a aumentar, como ya lo establecimos, los niveles de los iones en la sangre van a ser similares a los niveles de los iones en el líquido tubular. Entonces, si el calcio se incrementa en la sangre, va a haber incremento de calcio en el líquido tubular. Entonces, cuando se incrementan los niveles de calcio en el líquido tubular, el calcio, como ya lo dijimos, es el que activa al KCR. El calcio elevado activa al receptor sensible al calcio. Cuando el calcio elevado activa al receptor sensible al calcio, lo que hace el KCR es inhibir al ROMK. O sea, este canal deja de funcionar. Si deja de funcionar el ROMK, lo que va a suceder es que el potasio ya no va a tener forma de salir. Y si el potasio no tiene forma de salir,
lo que va a suceder en consecuencia es que van a reducirse las concentraciones de potasio en el líquido tubular. Si se reducen las concentraciones de potasio en el líquido tubular, lo que va a pasar a continuación es que el transportador deja de funcionar. ¿Por qué? Porque no hay suficiente potasio. Y como no hay potasio, aunque haya sodio y cloro en el líquido tubular, si falta uno de los cuatro, en este caso si falta el potasio, el transportador no funciona. Entonces, si el transportador no funciona, esto va a provocar que ya no se reabsorba ni el sodio ni el cloro. Y si no se reabsorbe ni el sodio ni el cloro, entonces no se va a generar este desbalance de cargas negativas en el líquido intersticial o del otro lado de la membrana basal o vasolateral de la célula tubular. Y si no se genera ese desbalance de cargas, no se va a reabsorber el calcio. En resumen, esta es una de las formas en las cuales la nefrona controla qué tanto calcio está reabsorbiendo. Cuando los niveles de calcio en la sangre se incrementan, se activa el KCR. Y lo que hace el KCR es inhibir al RONCA. Al inhibir al RONCA, el NKCC deja de funcionar. Si el NKCC no funciona, no se reabsorbe sodio y cloro, y si no se reabsorbe sodio y cloro, no hay desbalance de cargas del otro lado del túbulo renal. Y si no hay desbalance de cargas, el calcio no se reabsorbe y por lo tanto el calcio se excreta a través de la orina. Entonces, de nuevo, esta es la forma en la cual, cuando hay hipercalcemia, el riñón se deshace del exceso de calcio. Se deshace del exceso de calcio bloqueando el NKCC. Pero volvemos ahora a la parte de la enfermedad. La hipercalcemia hipocalcémica familiar es una enfermedad genética, como su mismo nombre lo dice, es hereditaria por una mutación genética y exactamente lo que se altera es el gen que se encarga de codificar al KCR. Entonces, aquí lo que va a estar afectado es el KCR o el receptor sensible al calcio. Entonces, si este no funciona, ¿qué va a pasar? Primero, hay que recordar que el KCR también se encuentra en las glándulas paratiroides. Si en las glándulas paratiroides el KCR no funciona, el KCR que se encuentra aquí en las glándulas paratiroides no funciona, quiere decir que el KCR, la función, como lo vimos en la clase anterior, es inhibir la síntesis de PTH. Si el KCR no funciona, lo que va a suceder es que va a haber un incremento en los niveles de PTH a nivel de las glándulas paratiroides, porque de nuevo en la clase anterior vimos que el nivel elevado de calcio en sangre activaba el KCR y la función del receptor sensible al calcio era la inhibición de los niveles de la síntesis y liberación del PTH. Pero si no funciona el receptor sensible al calcio, entonces no se va a inhibir la síntesis de PTH y las glándulas van a estar secretando constantemente PTH. Entonces, el efecto aquí a nivel de las glándulas paratiroides va a provocar elevación de los niveles de PTH. Entonces, si se elevan los niveles de PTH, esto va a producir hipercalcemia, que es lo que estamos viendo. Produce hipercalcemia. Si se produce hipercalcemia, los niveles de calcio en la sangre y en el líquido tubular van a estar incrementados. Eso, de nuevo, en condiciones normales, se arreglaría incrementando la excreción o secreción de calcio por todo este mecanismo. Pero en este caso, el incremento en los niveles de calcio, al intentar actuar sobre el KCR no funciona. Si el KCR no funciona, no se inhibe el RONCA. Y si el RONCA no se inhibe tampoco el NKCC. Y si el NKCC no se inhibe, entonces quiere decir que va a continuar reabsorbiéndose sodio y cloro, existe el desbalance de cargas, y aunque las concentraciones de calcio en la sangre y en el líquido tubular estén altas, el calcio va a continuar reabsorbiéndose a través de las uniones estrechas. Por eso se llama hipocalciúrica, porque los niveles de calcio en la orina van a estar reducidos. Y van a estar reducidos porque al no funcionar el KCR,
no se detiene el funcionamiento del ROMK y no se detiene el funcionamiento del NKTC, lo que provoca que el calcio se siga reabsorbiendo de manera constante en la rama ascendente gruesa del gen. Entonces, eso perpetúa la hipercalcemia, el nivel elevado de calcio en la sangre, y los niveles de calcio en la orina van a estar disminuidos. Entonces, por eso se llama hipercalcemia, hipocalciúrica, niveles de calcio en la orina disminuidos, porque la reabsorción de calcio sigue estando activa, y es familiar porque de nuevo se trata de una mutación genética que activa una mutación genética que se encarga de la codificación del receptor sensible al calcio. ¿Hasta aquí alguna duda o pregunta? Muy bien. El litio tiene un mecanismo similar, además que en este caso el litio genera un efecto reversible y por lo tanto también es una causa adquirida. El litio también produce la inhibición del KCR. Por lo tanto, pacientes que están tomando carbonato de litio pueden llegar a presentar un cuadro similar de hipercalcemia hipocalciúrica, pero en este caso pues no es familiar porque no se trata de un defecto genético, sino simplemente se trata de que el litio interfiere con el funcionamiento del KCR, lo que produce un cuadro relativamente similar de hipercalcemia con un incremento en la reabsorción de calcio, lo cual produce la hipocalciuria. Por eso lo ponemos separado, porque esto es genético y esto es adquirido, consecuencia del consumo de carbonato de litio. Finalmente, está el efecto generado por la PTHRP. PTHRP son las siglas para el péptido relacionado a la paratormona. El péptido relacionado a la paratormona puede ser secretado por algunos tipos de cáncer o algunos tipos de tumores. Particularmente a los que más se les asocia la secreción de este péptido son el cáncer de mama, el cáncer de células renales, el cáncer de células claras en el riñón y también el cáncer de pulmón o algunos tipos de cáncer de pulmón. Hay otros a los cuales también se les asocia la secreción de PTHRP, pero en general estos son los principales: cáncer de mama, de riñón y de pulmón. Lo que hace la PTHRP es activar al receptor del PTH. Básicamente es un péptido, el péptido relacionado a paratormona, que secretan algunos tumores que produce la activación del receptor del PTH. Por lo tanto, el paciente va a tener todos los síntomas de un hiperparatiroidismo primario, pero los niveles de PTH van a estar disminuidos. ¿Por qué? Porque no está siendo generado por la PTH real del paciente, sino que está siendo generado la hipercalcemia por el péptido relacionado a paratormona. Cuando nosotros pedimos un estudio en el laboratorio, la medición de los niveles de PTH intacta, no considera PTHRP. Entonces son estudios separados. PTH intacta es la medición de los niveles de PTH en sangre y los niveles de PTHRP es la medición de los niveles de péptido relacionado a paratormona, que se secreta o aparece en condiciones de malignidad principalmente. Entonces, este normalmente lo solicitamos cuando sospechamos que un paciente tiene hiperparatiroidismo primario, pero tiene todas las características, tiene hipercalcemia, tiene hipofosfatemia, pero los niveles de PTH están disminuidos. La segunda causa de hipercalcemia, como ya lo mencionamos después del hiperparaprimario, es la malignidad. Y aquí es donde entra la malignidad, el péptido relacionado a paratormona, que es una de las principales causas de hipercalcemia en pacientes con alguna neoplasia maligna. Aparte de esto, entonces todas estas eran causas de hipercalcemia en las cuales se produce una activación excesiva del receptor del PTH, hiperparaprimario, hiperparaterciario, la hipercalcemia hipocalciúrica familiar, la secreción, perdón, el consumo de carbonato de litio y la secreción de péptido relacionado a paratormona. Pero también podríamos integrar aquí malignidad, o más bien no tanto malignidad, sino más bien un incremento en la resorción ósea, un incremento en la resorción ósea. En incremento en la resorción ósea podemos mencionar el hipertiroidismo, también la inmovilización como
causas de hipercalcemia. El hipertiroidismo incrementa la actividad osteoclástica. Incrementa las dos, incrementa la actividad osteoclástica y osteoblástica. Pero cuando hay un exceso de hormonas tiroideas, hay una mayor estimulación de los osteoclastos con relación a los osteoblastos, y eso puede generar un incremento en la resorción ósea neta y por lo tanto hipercalcemia. La inmovilización, porque normalmente hay una pérdida de la densidad mineral ósea cuando una persona no mueve alguna extremidad. Por ejemplo, si a alguien le enyesan o le ponen una férula en alguna extremidad, es bastante común que durante el tiempo que está inmovilizada esa extremidad pierda algo de densidad mineral ósea. El hueso se vuelve un poco menos denso de lo normal, cosa que normalmente se recupera una vez que el hueso otra vez vuelve a recibir estímulo mecánico. Cuando se vuelve a mover la extremidad, se recupera la densidad mineral ósea. Pero la inmovilización prolongada, particularmente en aquellos pacientes, por ejemplo, que están postrados en cama por secuelas de algo que los haya dejado paralizados, como por ejemplo un evento cerebrovascular, puede llegar a provocar hipercalcemia por este mecanismo. Y aquí también entran las metástasis óseas. Las metástasis a los huesos pueden producir hipercalcemia independiente del péptido relacionado para tu hormona. Por ejemplo, si yo tengo cáncer de próstata, el primer sitio, uno de los primeros sitios a donde hace metástasis es al hueso. Entonces, si tengo cáncer de próstata e hizo ya metástasis a hueso, esas metástasis no necesariamente van a secretar PTHRP, pero las lesiones van a producir cambios líticos o van a disminuir la densidad del hueso, y eso va a producir un incremento de salida de calcio del hueso hacia el líquido intravascular o al líquido extracelular, y por lo tanto va a haber hipercalcemia que no tiene que ver con el péptido relacionado para tu hormona. Puede estar disminuido y la hipercalcemia puede estar siendo ocasionada directamente por las lesiones líticas en el tejido óseo. Después tenemos también el exceso de vitamina D. El exceso de vitamina D puede ser por varios motivos. Primero, el incremento en la ingesta. Incremento en la ingesta de vitamina D. Normalmente ocurre cuando una persona está tomando vitamina D, suplementos de vitamina D, porque es muy raro que alguien tenga ingesta excesiva de vitamina D que no sea a través de suplementación. Como lo vamos a ver más adelante, las presentaciones de vitamina D, hay algunas presentaciones que tienen una gran cantidad de unidades, pueden tener hasta 20.000 o 50.000 unidades. Normalmente ese tipo de presentaciones se utilizan en pacientes que tienen deficiencias muy severas de vitamina D o, en su defecto, que tienen mala absorción, porque si ya sé que no se va a absorber bien, le doy una dosis muchísimo más alta para que la poca que se absorba sea suficiente para satisfacer sus necesidades diarias. Entonces, casi siempre es alguien que está tomando por error una dosis inadecuada de vitamina D o que está tomando multivitamínicos, pero no está revisando constantemente los niveles de sus vitaminas para ver que no se esté pasando de la dosis. Eso puede llegar a ocurrir, pero de nuevo, eso es relativamente fácil de darnos cuenta porque el paciente va a tener ese antecedente claro de que está tomando suplementos vitamínicos, en este caso de vitamina D. Y la otra causa de exceso de vitamina D es la producción ectópica de calcitriol. Aquí podemos mencionar dos entidades principalmente como causa de producción ectópica de calcitriol, que es un incremento en la actividad de una enzima que se llama 1-alfa-hidroxilasa. La 1-alfa-hidroxilasa es la enzima que convierte el 25-hidroxivitamina D a 1,25-dihidroxivitamina D. Esa conversión o esa reacción es catalizada por la enzima 1-alfa-hidroxilasa. Entonces, hay algunas enfermedades en las cuales se puede producir de manera anormal esta enzima. Por ejemplo, las dos principales causas de producción ectópica de calcitriol o el exceso de vitamina D por este mecanismo son enfermedades granulomatosas
Entre las principales, la sarcoidosis y la granulomatosis de Wegener, también conocida como poliangitis microscópica, que va a afectar riñón, pulmón. De hecho, la granulomatosis de Wegener, junto con la enfermedad de antimembrana glomerular, producían un síndrome pulmón-riñón. Producía granulomas a nivel del pulmón y producía una glomerulonefritis rápidamente progresiva en los riñones o en los glómerulos renales. Y la sarcoidosis es una enfermedad que normalmente afecta también al sistema respiratorio, produciendo granulomas. De hecho, puede afectar otros órganos, como por ejemplo la glándula pituitaria. Pero en el caso de la sarcoidosis, normalmente produce linfadenopatías o un engrosamiento parailiar de visible en los estudios de imagen. Y también se apoya el diagnóstico de sarcoidosis con el incremento de los niveles de enzima convertidora de angiotensina, justamente por la afectación pulmonar de la sarcoidosis. Pero no tienen que saber diagnóstico de sarcoidosis. Nada más saber que la sarcoidosis u otras enfermedades granulomatosas pueden llegar a producir un exceso de 1-alfa hidroxilasa y, en consecuencia, producir un exceso de calcitriol o 1,25 hidroxivitamina D. Y las otras condiciones que también pueden producir el exceso de calcitriol son los linfomas. Por ejemplo, el linfoma no Hodgkin puede llegar a producir exceso de calcitriol también. Estas dos son causa de producción ectópica de calcitriol, que no necesariamente se va a ver reflejado como un incremento en la ingesta de vitamina D. Y de nuevo, aquí también hay que tener cuidado. Si yo pido niveles de vitamina D, me van a dar este valor. Puede que esos valores estén normales o incluso disminuidos por el exceso de conversión. En este caso, si mi sospecha es la producción ectópica de calcitriol, lo que tendría que hacer es medir directamente los niveles de calcitriol, los niveles de 1,25 dihidroxivitamina D. Finalmente, aparte de todas estas, están otras causas de hipercalcemia, que ya son un poquito menos frecuentes. Acá en otras causas podemos mencionar, por ejemplo, el síndrome de leche y alcalinos, que era provocado principalmente por una absorción excesiva de calcio, por una ingesta excesiva de calcio. Casi siempre en el contexto de un paciente, al menos antes, que tenía dispepsia o enfermedad por reflujo gastroesofágico o alguna otra condición en la cual hubiese un exceso de síntomas gastrointestinales, dispepsia principalmente. Antes se tenía la creencia de que la leche ayudaba con los síntomas de las agruras y malestar estomacal o la dispepsia, generada por lo que ahora sabemos es una infección por Helicobacter pylori, lo que puede llegar a producir una úlcera péptica. Entonces, el consumo excesivo de leche podría llegar a provocar la hipercalcemia, pero de nuevo, actualmente pues ya está medio difícil que alguien consuma demasiado calcio como para producir el síndrome de leche y alcalinos. Y la parte alcalina era porque aparte de tomar leche también tomaban antiácidos, como parte del tratamiento para los síntomas de la dispepsia. Entonces, actualmente ya no es tan frecuente ver el síndrome de leche y alcalinos, todavía puede llegar a ocurrir, sobre todo en aquellos pacientes que toman inhibidores de bomba de protones, pero no es común. También aquí entran medicamentos. En causas de hipercalcemia, aquí entra el consumo de tiazidas. Las tiazidas producen un incremento en la reabsorción de calcio en el túbulo colector, perdón, en el túbulo colector no, en el túbulo contorneado distal, en la primera porción del túbulo contorneado distal. Las tiazidas producen un incremento en la reabsorción de calcio. Por lo tanto, el consumo, sobre todo de dosis altas de diuréticos tiacídicos como hidroclorotiazida o clortalidona, puede llegar a provocar hipercalcemia. Lo contrario, de hecho, a los diuréticos de asa, que los diuréticos de asa, como lo explicamos ahorita en la rama ascendente gruesa de Henle, el bloqueo del NKCC, lo que produce, que es donde actúan los diuréticos de asa, el bloqueo del NKCC produce un incremento en la excreción de calcio urinario. Así que técnicamente la furosemida produce hipocalcemia, diuréticos de asa producen hipocalcemia, y los diuréticos tiacídicos producen hipercalcemia, porque incrementan la reabsorción de calcio a nivel renal, o del túbulo contorneado distal más específicamente. Y finalmente aquí en otras causas podríamos ya mencionar cosas más raras, como por ejemplo la rhabdomiólisis, que sería la ruptura de células musculares
sobre todo cuando un paciente tuvo múltiples traumatismos, está politraumatizado. La ruptura de las células musculares puede ocasionar la liberación de calcio de manera súbita hacia el líquido extracelular, porque el calcio también se almacena sobre todo en el músculo, en el retículo sarcoplásmico, y es importante para la contracción muscular. Por lo tanto, la lesión de una gran cantidad de tejido muscular podría llegar a ocasionar una hipercalcemia transitoria, pero que puede llegar a provocar complicaciones graves, de las cuales vamos a hablar a continuación. Entonces, esas son las causas principales de hipercalcemia. Y vamos a hablar de las principales. De las otras, pues ya mencionamos lo que teníamos que mencionar, como por ejemplo la producción ectópica de calcitriol, pero también vamos a recordar todo esto ahorita que lleguemos a el diagnóstico. Hasta este momento, ¿alguna duda o pregunta? Muy bien. Doctor, Ahora, yo sí, tengo una pregunta, disculpe. sí, escucho. Em, lo de los pacientes que administran carbonato de litio y tienen el cuadro similar a la hipercalcemia hipocalciúrica, ¿esto sucede a cualquier dosis o tienen que ser como dosis muy altas, por ejemplo? Ah, a mayor dosis, mayor el riesgo. Pero virtualmente cualquier dosis de carbonato de litio puede llegar a provocar el cuadro. Ok. Hay pacientes que están tomando una dosis baja de carbonato de litio y que aún así desarrollan la hipercalcemia. Entonces, aunque técnicamente el incremento de la dosis se asocia a un incremento en el riesgo de los efectos adversos, no es imposible que un paciente que esté tomando dosis bajas de carbonato de litio desarrolle esta condición. De hecho, hay pacientes que la desarrollan muchos años después de estar tomando litio. Pueden estar tomando carbonato de litio durante meses o años y que aparezca mucho tiempo después. No necesariamente va a aparecer inmediatamente después de iniciar el tratamiento con carbonato de litio. Muchas gracias. Entonces vamos a pasar ahora a las manifestaciones clínicas. De hecho, el carbonato de litio también, recuerden que produce diabetes insípida nefrogénica, que vimos en las primeras semanas del curso. Son dos de las principales complicaciones del carbonato de litio: diabetes insípida nefrogénica e hipercalcemia. Entre las manifestaciones vamos a tener algunas bastante claras. En general, el incremento en los niveles de calcio va a producir varias alteraciones importantes. Primero, va a producir alteraciones en el potencial de membrana. El calcio es fundamental para el proceso de repolarización. Por lo tanto, las alteraciones en los niveles de calcio en la sangre pueden producir alteraciones en el potencial de membrana. Lo que hace básicamente es que hace que las células sean menos excitables. Hay una disminución en la excitabilidad generado por la hipercalcemia. De hecho, también es la razón por la cual usamos gluconato de calcio cuando un paciente tiene hipercalemia. Si ustedes recuerdan, parte del tratamiento de la hipercalemia que producía una disminución del potencial de membrana en reposo, y que hacía que el paciente fuese más susceptible a tener arritmias cardíacas, le damos gluconato de calcio, porque el gluconato de calcio o el calcio reduce la excitabilidad de las neuronas y de otras células. Entonces, la hipercalcemia reduce la excitabilidad, lo cual va a generar síntomas a nivel del sistema nervioso central, como por ejemplo la debilidad, la fatiga, el cansancio, y en algunos casos puede llegar a generar incluso somnolencia y estupor. Por otro lado, esa disminución de la excitabilidad también afecta a neuronas en otra parte del cuerpo, por ejemplo, las del sistema digestivo. En el sistema digestivo, ¿qué es lo que pasa si se reduce la excitabilidad de las neuronas? Pues se reducen los movimientos peristálticos. Y si se reducen los movimientos peristálticos, el paciente va a presentar constipación.
Entonces tenemos que las alteraciones en el potencial de membrana van a producir debilidad, fatiga, cansancio, somnolencia, constipación, que pues la mayor parte de estos son síntomas relativamente leves, no producen muchas complicaciones o no son tan severos. También recordar que la hipercalcemia puede llegar a favorecer la litiasis renal y los síntomas asociados que pueden llegar a derivarse. El incremento en los niveles de calcio es un factor de riesgo para que se formen litos de calcio o hidroxalato de calcio a nivel renal. Y obviamente ese lito de calcio puede llegar a provocar la obstrucción de la vía urinaria, generando cólico renal, hematuria o hidronefrosis, con las consecuencias que esto puede llegar a tener, como por ejemplo la lesión renal aguda postrenal. Al mismo tiempo, la hipercalcemia va a producir también el incremento o va a producir primero el incremento, o más bien, no el incremento. La hipercalcemia producía el bloqueo del NKCC, como lo vimos hace un momento a nivel renal, NKCC2. La hipercalcemia activa el KCR a nivel del túbulo de la rama ascendente gruesa de Henle, lo cual producía el bloqueo del RONCAP y en consecuencia el bloqueo del NKCC. Y esto produce una disminución en la reabsorción de sodio y cloro. Y como ustedes lo saben, la reducción en la reabsorción de sodio se traduce en una reducción en la reabsorción de agua. Y la reducción en la reabsorción de agua produce poliuria. Pero no es el único mecanismo. También recordar que la hipercalcemia junto con la hipocalemia son causas de diabetes insípida nefrogénica. Hipocalemia, hipercalcemia y de hecho también el carbonato de litio interfieren con la activación o con la inserción de las acuaporinas tipo 2 en el túbulo colector, produciendo una diabetes insípida nefrogénica. Entonces, la hipercalcemia también produce el bloqueo de las acuaporinas tipo 2. Si se bloquean las acuaporinas tipo 2, el paciente presenta una reducción en la reabsorción de agua que se traduce en poliuria. Aquí tal vez ya me pagan el esquema, pero falta mencionar que la hipercalcemia también puede llegar a generar un incremento en la producción de ácido clorhídrico a nivel del estómago y eso generar o favorecer la formación de úlceras pépticas. El paciente no nada más tiene constipación, también puede llegar a presentar un incremento en la producción de ácido, una disminución en la formación de la capa de moco que se encuentra en las células del estómago, que es la que nos protege del ácido clorhídrico que se secreta, evitando la formación de úlceras, pero la hipersecreción de ácido clorhídrico puede llegar a generar úlceras pépticas y los síntomas que eso conlleva. Puede llegar a generar malestar postprandial, dolor principalmente, también puede llegar a generar en algunos casos hematemesis, no tanto, más bien melena, sangrado gastrointestinal y que obviamente se va a manifestar como heces negras. Entonces, esos son los principales síntomas. Como lo mencioné al principio, la hipercalcemia leve rara vez va a producir síntomas importantes. Casi siempre los síntomas van a ser no tan importantes, como por ejemplo puede que el paciente tenga solamente debilidad, cansancio, a lo mejor un poquito de somnolencia, pero fuera de eso no va a tener ninguna otra manifestación más grave. Cuando la hipercalcemia sube por arriba de los 11,9 o 12 miligramos por decilitro de calcio total, es cuando empiezan a aparecer los síntomas más severos. La constipación, los síntomas gastrointestinales y también la poliuria. La poliuria es particularmente importante porque el paciente puede llegar a consulta o a la sala de urgencias con una deshidratación muy severa. Como están bloqueando de la reabsorción de agua, el paciente puede deshidratarse muy rápidamente. El paciente está presentando volúmenes urinarios muy altos y si el paciente no consume la cantidad de agua necesaria para reponer las pérdidas
que están ocurriendo a través de la orina, el paciente puede entrar en hipovolemia y chocarse y llegar al hospital con hipotensión. Entonces es algo importante tener en consideración para esto y también para el tratamiento del cual ahorita vamos a hablar. Otra otro efecto de la hipercalcemia fue lo que mencionamos también al inicio, que se me olvidó ponerlo por acá. Aquí también la disminución de la excitabilidad puede llegar a provocar un acortamiento del intervalo QT, que esto también es importante, el acortamiento del intervalo QT. Ahora, no es clase de cardio, no les vamos a pedir que calculen el QT corregido, pero nada más tener en cuenta que la hipercalcemia puede producir un acortamiento del intervalo QT. Y las demás, pues ya lo vimos. Me falta algunas otros síntomas o complicaciones de la hipercalcemia, como por ejemplo la pancreatitis. También puede haber hipercalcemia por pancreatitis, aunque es una causa poco común de pancreatitis aguda. Es también una de las causas de esta enfermedad. Y los síntomas también que se pueden llegar a derivar de la poliuria, como la cefalea, pueden aparecer en el paciente. Finalmente, lo que nos falta de las manifestaciones de la hipercalcemia es el diagnóstico. ¿Cómo vamos a diferenciar entre las diferentes entidades que producen la hipercalcemia? Para el diagnóstico vamos a ir, como casi siempre, de las etiologías o buscar las etiologías que son más frecuentes hasta llegar a las menos frecuentes. Entonces, cuando vemos que un paciente tiene síntomas sugestivos de hipercalcemia, pues primero hay que corroborarlo con un perfil bioquímico y midiendo los niveles de calcio, ya sea calcio total, corregido, si es que es necesario, o calcio ionizado. Entonces, ya vi que el paciente efectivamente tiene hipercalcemia. De hecho, si se dieron cuenta, pues los síntomas de la hipercalcemia son bastante inespecíficos, pueden ser provocados por muchas otras cosas. El dolor abdominal, por ejemplo, la poliuria, la debilidad, son síntomas que no necesariamente te orientan directamente, o no, lo primero en lo que piensas no es necesariamente hipercalcemia, pero en el perfil bioquímico que utilizamos para casi todas las enfermedades o para cualquier evaluación inicial del paciente que llega a la sala de urgencias o a la consulta, pues es evidente, encontramos la hipercalcemia muchas veces de manera incidental. Pero una vez que ya sospechamos de la hipercalcemia o que corroboramos más bien que el paciente tiene hipercalcemia, lo primero que tenemos que hacer es evaluar la principal causa de hipercalcemia. Principal causa de hipercalcemia es hiperparatiroidismo primario. Entonces, eso es siempre lo primero que tengo que pedir cuando un paciente tiene hipercalcemia, porque la principal causa de hipercalcemia es hiperparatiroidismo primario. Del 80-90% de los pacientes que tienen hipercalcemia, aproximadamente un 65-70% es por hiperpara primario. Y el restante es por malignidad, de la cual también vamos a hablar ahorita. Entonces, como lo primero que tengo que descartar es hiperpara primario, lo primerito que voy a solicitar es niveles de PTH. Niveles de PTH. Y de los hiperparatiroidismos, el primario es el más frecuente. Por lo tanto, si los niveles de PTH están incrementados, junto con el fósforo en el hiperpara primario, dijimos que el fósforo estaba reducido. Entonces, si encuentro niveles de PTH elevados con fósforo reducido y obviamente la hipercalcemia, en la tabla que les puse hace un momento dijimos PTH elevada con calcio elevado y fósforo bajo, el diagnóstico es hiperparatiroidismo normal. Hiperpara primario. Secundario, no lo evaluamos, porque el secundario produce hipocalcemia, ni siquiera tendremos que estar pensando en secundario. Y terciario, tendría que haber un antecedente clarísimo de que el paciente tuvo hiperpara secundario primario, o sea, que haya sido un paciente con enfermedad renal crónica o deficiencia de vitamina D, que se corrigió y desarrolló el hiperpara terciario.
Fuera de eso, pues, no es tan difícil llegar al diagnóstico de esa condición. Ahora, si el paciente presenta niveles de PTH elevados o normales, elevada o normal en algunos casos, la PTH más fósforo más el fósforo normal. Esto nos conduce a realizar otra prueba, que sería la prueba confirmatoria, el calcio urinario. ¿Por qué? Si el paciente tiene hiperparatiroidismo primario, pero, perdón, lo que yo esperaría es que el riñón técnicamente debe de funcionar normal. Y cuando un paciente tiene hipercalcemia, lo que va a suceder es que va a excretar o va a intentar excretar el exceso de calcio a través del mecanismo que ya vimos en la rama centrosa de Henle. Por lo tanto, en hiperpara primario, los niveles de calcio en orina van a estar incrementados. Entonces, en calcio urinario, si está elevado, eso me conduce al diagnóstico de hiperpara primario. Si por otro lado el nivel de calcio urinario está disminuido, calcio urinario igual calcio urinario, como ya lo vimos, hipercalcemia hipocalciúrica familiar, hipercalcemia hipocalciúrica, eso es aquí sería hipercalcemia, perdón, hipocalciúrica familiar. Hipercalcemia hipocalciúrica familiar. Entonces, diagnóstico de hiperpara primario, PTH alta con fósforo bajo. Si la PTH está alta, o en algunos casos puede estar normal, fósforo normal, en algunos casos puede estar bajo también, pero igual, cuando tenemos dudas sobre si puede ser un hiperpara primario o hipercalcemia hipocalciúrica familiar, lo que solicitamos es calcio urinario, porque el calcio urinario nos va a sacar de toda duda. Calcio urinario alto es hiperparatiroidismo primario, sin duda alguna. Calcio urinario disminuido es hipercalcemia hipocalciúrica familiar o efecto adverso del carbonato de litio. Aquí también entraría esa condición, pero de nuevo, pues ahí es relativamente también fácil de encontrar esa etiología, porque el paciente va a tener el antecedente claro de que está tomando litio. Por otro lado, si los niveles de PTH están reducidos, los niveles de PTH están reducidos. Perdón, otra cosa que me faltó mencionar de aquí es considerar medicamentos. No nada más el litio, también es importante tiazidas. Y esto es importante que no se nos olvide. Si el paciente, por ejemplo, está tomando tiazidas y tiene hipercalcemia, antes de andarle investigando un hiperparatiroidismo primario, tengo que considerar que las tiazidas producen hipercalcemia y por lo tanto sería lo primero que tengo que descartar antes de lo demás. Pero si no estoy tomando medicamentos que produzcan hipercalcemia, pues ahora sí ya me voy a lo demás. Después, si los niveles de PTH están reducidos, aquí voy a tener varias opciones. Lo primero que recomendamos es pedir niveles de PTHRP. ¿Por qué niveles de PTHRP? Porque las principales causas de hipercalcemia son hiperparatiroidismo primario y en segundo lugar, malignidad, que puede ser por elevación del péptido relacionado a paratormona o por metástasis óseas. Pero las metástasis óseas no las voy a encontrar aquí, las tendría que encontrar con una radiografía o con radiografías. Entonces, si los niveles de PTHRP están elevados,
niveles elevados de PTH, de PTHRP, mi diagnóstico final es, o más bien lo que tendría que hacer en ese caso, es malignidad. Hipercalcemia maligna. Y ahí tengo que buscar. Como lo mencioné, los principales son cáncer de mama, cáncer renal, cáncer de pulmón, pero hay otros, por ejemplo, el cáncer de ovario también puede llegar a reducir secreción de PTHRP. Pero los principales, y los que tienen que buscar primero son mama, renal y pulmón. Luego, si los niveles de PTHRP no están incrementados, están disminuidos también. Ya lo descarté. Lo siguiente que tendría que buscar son otras causas menos frecuentes de hipercalcemia. Por ejemplo, el exceso de vitamina D. Y aquí, en exceso de vitamina D, dijimos que puede ser por un consumo excesivo de 25 OH, vitamina D, que es el suplemento normal que venden de vitamina D en las farmacias o en las tiendas. Entonces, aquí, si encuentro niveles altos o excesivamente altos de 25 hidroxivitamina D, mi diagnóstico es ingesta excesiva. Ingesta excesiva. Pacientes están pasando con los suplementos. Si, por otro lado, el paciente presenta niveles normales de 25 hidroxivitamina D, pero presenta un incremento en los niveles de 1,25 dihidroxivitamina D, también conocida como calcitriol. El diagnóstico es producción ectópica de calcitriol. ¿Y cuáles eran las causas de producción ectópica de calcitriol? Enfermedades granulomatosas como la sarcoidosis o la granulomatosis de Wegener o linfoma. Y tendría que buscar esas enfermedades a continuación. Esas condiciones que producen un exceso de calcitriol. Entonces, a grandes rasgos, pues ese es nuestro algoritmo para encontrar la causa específica de la hipercalcemia. De nuevo, nos vamos a ir de lo más frecuente a lo menos frecuente. Lo primero que tenemos que buscar, o siempre primero descartar que no se trate de un efecto adverso de medicamento, por ejemplo, las tiazidas. Y en segundo lugar, buscar la causa más frecuente por mucho, hiperparatiroidismo primario. Luego, si no es hiperparatiroidismo primario, malignidad o PTHRP o lesiones metastásicas. Pero esas son las principales causas de hipercalcemia. Hasta aquí, ¿alguna duda o pregunta? Muy bien. El tratamiento lo vamos a dejar tantito de lado y vamos a además a mencionar un par de cosas importantes sobre el hiperpara primario. El hiperpara primario es la causa principal de hipercalcemia. Principal causa de hiperparatiroidismo primario es el adenoma paratiroideo. El adenoma paratiroideo. Principal causa es el adenoma paratiroideo. Segunda causa de hiperparatiroidismo primario es la hiperplasia paratiroidea. Pero la primera es el adenoma. Cuando ya llegamos al diagnóstico del hiperparatiroidismo primario, siempre es importante distinguir entre eso. También es el carcinoma, pero el carcinoma es muchísimo menos frecuente. Pero estas dos, o bueno, para las tres en general, cuando yo diagnostico el hiperparatiroidismo primario, ya lo hemos visto en otras
en otros temas, es importante encontrar la etiología específica. Y para diferenciar entre adenoma, hiperplasia y carcinoma casi siempre nos apoyamos también en el ultrasonido del cuello, pero todavía más importante para los tres, la gammagrafía. ¿Por qué la gammagrafía? Porque la gammagrafía me va a permitir saber si son las 4 glándulas las que están produciendo el exceso de PTH, en este caso sería una hiperplasia paratiroidea, o en su defecto es solamente una glándula que esté produciendo el exceso de PTH, que sería el adenoma paratiroideo. Entonces el gammagrama y el ultrasonido nos pueden apoyar con el diagnóstico etiológico específico. Y el diagnóstico etiológico es importante porque para la resolución de la enfermedad vamos a recurrir a la paratiroidectomía, retirar las glándulas paratiroides. Entonces, si se trata, por ejemplo, de un adenoma paratiroideo, porque se paratiroideo, es resección solamente del adenoma. Si se trata de una hiperplasia paratiroidea, a veces, ahí depende de qué tan hiperplásicas estén. En algunas ocasiones se pueden quitar 3 de las glándulas y dejar solamente una de las glándulas hiperplásicas y eso es suficiente para mantener las concentraciones estables o normales del PTH en el paciente. Pero ya depende ahí mucho de lo que decida el cirujano que va a realizar el procedimiento quirúrgico. Pero de nuevo, la gamografía y el ultrasonido es lo que nos va a ayudar para el diagnóstico etiológico. Eso quiere decir, ya diagnostiqué o ya llegué a la conclusión de que el paciente tiene hiperpara primario, pero todavía necesito saber si es por una hiperplasia paratiroidea o es un adenoma paratiroideo, o incluso si se trata del carcinoma que esté produciendo esta condición. Y ahora sí, a lo que iba a llegar después de todo esto es, bueno, primero las asociaciones. Hiperpara primario se asocia hasta en un 90% de los casos con neoplasia endocrina múltiple tipo 1. Neoplasia endocrina múltiple, 90% de los casos tiene, perdón, vamos a mencionarlo bien porque tal vez los confunda con esto. Neoplasia endocrina múltiple tipo 1. En el más del 90% de los casos van a tener hiperparatiroidismo primario. Neoplasia endocrina múltiple tipo 1. En el 90% de los casos van a tener hiperparatiroidismo primario. ¿Qué es la neoplasia endocrina múltiple tipo 1? Es una mutación del gen o de la proteína que codifica a una proteína que se llama menin. A este se asocia la neoplasia endocrina múltiple tipo 1 principalmente con adenomas pituitarios y también con tumores neuroendocrinos. Pueden presentar también neuromas y otras alteraciones, sobre todo en el colágeno. En algunos casos pueden tener un hábitus marfanoide. Pero estas son algunas de las principales condiciones que producen, o más bien que se van a encontrar en la neoplasia endocrina múltiple tipo 1. Y luego está la neoplasia endocrina múltiple tipo 2A. Neoplasia endocrina múltiple tipo 2A, que se asocia también con hasta un poquito más del 20% de los casos hiperpara primario. Esto se asocia también con carcinoma medular de tiroides. Carcinoma medular de tiroides se caracteriza por presentar casi siempre niveles elevados de calcitonina. Entonces, carcinoma medular de tiroides produce casi siempre niveles elevados de calcitonina. Y finalmente con feocromocitomas. Ya habíamos dicho que el feocromocitoma tenía un alto componente genético. En este caso, MEN2A
tiene 50% feocromocitomas. 50% de los pacientes con neoplasia endocrina múltiple tipo 2A presentan feocromocitomas. Hay otros tipos de neoplasia endocrina múltiple, como por ejemplo la 4, pero como el Greenspan no vienen todavía descritos bien otros tipos de neoplasia endocrina múltiple, sobre todo los más nuevos, entre comillas, porque ya no son nuevos, pero no ha salido la nueva edición, y como nos estamos basando en el Greenspan, pues esas son las dos principales que tienen que conocer. Pueden estudiar las otras, pero esas son las que sí tienen que saber para el curso o el examen. Para terminar, vamos a hablar sobre el tratamiento de la hipercalcemia. Si se trata de hiperparatiroidismo primario, el tratamiento, obviamente es el tratamiento dirigido para la hipercalcemia, del cual vamos a hablar ahorita más adelante, pero el tratamiento para el hiperparatiroidismo primario es la resección quirúrgica, la paratiroidectomía. Y hay criterios específicos para realizar una paratiroidectomía. Esto quiere decir que no necesariamente todos los pacientes van a requerir una paratiroidectomía. Los criterios incluyen, por ejemplo, que el paciente tenga una reducción en la tasa de filtrado glomerular, que la hipercalcemia puede llegar a producir una lesión renal aguda por la poliuria, sobre todo, que produciría una lesión renal aguda prerrenal. También se incluye que el paciente tenga una edad menor a 50 años, que el paciente tenga una densitometría en la cual haya evidencia de osteoporosis, que sería un T-score menor a -2.5. También que el paciente presente alguna fractura patológica o que el nivel de calcio esté elevado 1 miligramo por arriba del rango superior de referencia. Esto quiere decir que si el rango superior de referencia es 10.5, que esté por arriba 1 miligramo, esto quiere decir que sea arriba de 11.5. Pero ya para no tardarme tanto escribiendo eso, se los voy a poner aquí en la tabla de las indicaciones para la paratiroidectomía es esta que está aquí. Esa es la tabla, los criterios de paratiroidectomía en pacientes que tienen hiperpara asintomático. ¿Por qué? Porque como ya lo mencionamos, la hipercalcemia leve no necesariamente va a producir síntomas o en algunos casos ni siquiera produce síntomas. Entonces, si yo identifico que un paciente tiene hipercalcemia, lo estudio y encuentro que tiene hiperparatiroidismo primario, tengo que decidir si lo voy a operar o no lo voy a operar, en caso de que sea una adenoma o una hiperplasia. Los criterios para realizar la paratiroidectomía en estos pacientes que están asintomáticos son esos que vemos ahí en la pantalla. Que el valor de referencia del calcio total sea mayor a 1 miligramo por decilitro, que era el ejemplo que les ponía ahorita. Si el rango de referencia del laboratorio dice que es 10.5, entonces el criterio sería que el paciente tenga arriba de 11.5. Si tiene arriba de 11.5, o sea, si tiene 11.6, pues ya es candidato para una paratiroidectomía. Que el paciente tenga datos de osteoporosis, que lo que viene ahí está, le falta ahí aún menos, porque lo que está escrito ahí en la tabla debería decir menos de -2.5. Pero lo correcto sería menos de -2.5, que eso es el diagnóstico de osteoporosis, que vamos a ver en la siguiente clase. Entonces, si tiene un valor así, entonces eso también es criterio para paratiroidectomía. Que tenga fracturas vertebrales, que son las más comunes cuando disminuye la densidad mineral ósea, que tenga una reducción de la tasa de filtrado glomerular, menor a 60 mililitros por minuto, o que tenga más de 400 miligramos en una muestra de orina de 24 horas de calcio urinario. Y finalmente que ya tenga nefrolitiasis, que es una complicación de la hipercalcemia, o que su edad sea menor a 50 años. No tiene que tener todas o no tiene que tener varias. Con que tenga una de esas condiciones, el paciente ya es candidato a la paratiroidectomía. Y finalmente, ya lo único que me falta sobre esto es el tratamiento. El tratamiento se puede recurrir a primero, el tratamiento definitivo es la paratiroidectomía, como ya lo mencionamos. Y para aquellos pacientes que por alguna razón no se pueden someter a paratiroidectomía, se puede recurrir a los calcimiméticos, como el Cinacalcet. El Cinacalcet es un medicamento que, como su mismo nombre, o más bien la familia lo dice, el calcimimético mimetiza la acción del calcio sobre el KCR. Y ya dijimos que la función del KCR es inhibir la síntesis de PTH. Cuando se activa el KCR por la hipercalcemia,
El KCR lo que hace es inhibir la síntesis y liberación de PTH. Por lo tanto, el calcinético, medicina Calcel, lo que hace es reducir la dosis, perdón, reducir la síntesis y liberación de PTH por parte de las glándulas paratiroides. Eso es en cuanto al hiperpara primario específicamente. Y ya lo que me falta nada más para terminar la hipercalcemia es el tratamiento. Para el tratamiento de la hipercalcemia, independientemente de la causa, vamos a recurrir o tenemos varias opciones. Primero, cuando el paciente está presentando la poliuria, va a generarse una especie de retroalimentación positiva que va a agravar la hipercalcemia. Esto quiere decir, la hipercalcemia produce poliuria. Produce poliuria porque hay una reducción en la reabsorción de agua principalmente. Y ya dijimos que produce una diabetes insípida nefrogénica. Esa poliuria va a producir una contracción del volumen. Dicho de otra manera, que si tengo pérdidas de agua, consecuencia de la hipercalcemia, la poliuria o esas pérdidas de agua van a agravar todavía más la hipercalcemia. ¿Por qué? Porque si en el vaso sanguíneo, tenía niveles de calcio, por ejemplo, de 13, o en los vasos sanguíneos yo tenía niveles de 3 miligramos por decilitro, ya dijimos que estos van a ocasionar poliuria. Entonces, ¿qué es lo que va a suceder? Que el agua se va a perder a través de la poliuria. Si estoy teniendo pérdidas de agua por la poliuria, pues el volumen intravascular se va a reducir. La cantidad de líquido que hay en mi vaso sanguíneo va a ser menor. Entonces, pero el calcio se queda igual. Entonces, ahora el calcio que se mide en miligramos por decilitro, al tener pérdidas de agua, va a ocasionar que los niveles de calcio se incrementen todavía más. Si estaba en 13 y el paciente tuvo poliuria, ahora que tiene una reducción del volumen intravascular, pues va a estar en 15 miligramos por decilitro. No porque el calcio necesariamente se haya aumentado, sino que simplemente se sacó el agua o se perdió el agua por la poliuria, pero el calcio se quedó igual. Es como si a un recipiente que tiene calcio, yo le quito el agua, pues ahora va a estar más concentrado, va a tener todavía más calcio. A mayor hipercalcemia, todavía más poliuria. Entonces se vuelve un ciclo vicioso en el cual mayor poliuria, mayor hipercalcemia, lo cual incrementa todavía más la poliuria, lo cual hace que se contraiga todavía más el volumen intravascular y que empeore la hipercalcemia. Entonces, estos pacientes tienden a llegar excesivamente deshidratados a urgencias. Llegan muy hipotensos, con una deshidratación bastante visible. Y lo primero que tenemos que hacer es, antes de tratar necesariamente la hipercalcemia, o en la etiología específica de la hipercalcemia, es tratar el choque hipovolémico o la deshidratación en caso de que el paciente tenga una presión arterial muy baja. Entonces, como parte del tratamiento de la hipercalcemia está la hidratación intravenosa o la administración de soluciones intravenosas. ¿Qué tipo de solución tengo que administrar? Una isosmolar. Una solución isosmolar es más que suficiente para corregir la hipercalcemia de manera inicial. Al restaurar el volumen, vamos a expandir el volumen intravascular y eso va a ocasionar que el calcio se reduzca por sí solo. Porque ya dijimos que el calcio va elevándose por la contracción o por la reducción del volumen. Entonces, al expandir el volumen, simplemente con el hecho de administrar las soluciones intravenosas, lo que sucede es que el calcio disminuye. Nada más por administrar la solución intravenosa. Rehidratamos el paciente,
expandimos el volumen intravascular y eso produce la reducción de los niveles de calcio. Solamente con soluciones intravenosas. ¿Cuáles? Isosmolares, como por ejemplo solución al 0.9%, la solución Hartmann, el ringerolactato, Plasmalite, la que quieran, pero que sea isosmolar, porque no queremos provocarle tampoco alteraciones de otros iones como el sodio. Si le damos dando ahí soluciones hiposmolares, por ejemplo, soluciones isosmolares como solución fisiológica, reexpandimos el volumen. Luego, si la solución intravenosa no va a ser suficiente probablemente para tratar la hipercalcemia, podemos recurrir a los diuréticos de ácido, como por ejemplo la furosemida. Y aquí es bien importante qué tipo de diurético le vamos a dar. Recordar, diuréticos tiacídicos producen hipercalcemia. ¿Por qué? Porque incrementan la reabsorción de calcio. Diuréticos de asa producen hipocalcemia. ¿Por qué? Reducen la reabsorción de calcio. Entonces, ¿cuáles diuréticos le vamos a dar? Diuréticos de asa, como la furosemida o la bumetanida, que sea diurético de asa. Y finalmente, aquí nada más una cosa bien importante. Es importante seguir el orden adecuado. No le podemos dar diuréticos de asa al paciente que acaba de llegar a urgencias. ¿Por qué? Porque el diurético de asa lo va a hacer orinar todavía más y se va a morir si el paciente ya estaba de por sí deshidratado. Entonces, lo primero que hacemos es rehidratarlo, darle soluciones intravenosas para reponer el volumen. Y si una vez repuesto el volumen ya se redujo el calcio, pero todavía sigue elevado, ahora sí, ya que está con un volumen intravascular normal, le damos diuréticos de asa. Y eso va a incrementar todavía más la eliminación del calcio por el mecanismo que ya explicamos al principio de esta clase. Si aún así sigue presentando hipercalcemia, podemos recurrir a los bifosfonatos, que es un medicamento utilizado para el tratamiento de la osteoporosis. Estos medicamentos son inhibidores de la resorción ósea, o dicho de otra manera, son antirresortivos, lo que quiere decir que van a reducir la cantidad de calcio que está saliendo del hueso. Al reducir la cantidad de calcio que está saliendo del hueso, eventualmente los niveles de calcio en sangre se van a reducir. Entonces, estos son nuestros tres principales medicamentos para el tratamiento específico, perdón, para el tratamiento general de la hipercalcemia. Obviamente, el tratamiento etiológico específico depende de la causa ya particular que está provocando la hipercalcemia. Si se trata de un hiperparatiroidismo primario, por ejemplo, pues quitar la paratiroidectomía o los calcimiméticos. Si se trata, por ejemplo, de un paciente que tiene que está consumiendo carbonato de litio, pues si es posible cambiar el medicamento. Si el paciente tiene malignidad, por ejemplo, si encontramos niveles elevados de PTHRP, pues buscar el tumor y tratar el tumor específicamente. O si tiene ya lesiones líticas, pues probablemente ya requiere un tratamiento paliativo y solamente nos enfoquemos en resolver la hipercalcemia. Pero es el tratamiento general de la hipercalcemia. Hasta aquí, ¿alguna duda o pregunta? Muy bien. Entonces, ya se me acabó el tiempo. Ya no me faltan otros temas que son más cortitos. Me falta nada más hipocalcemia, deficiencia de vitamina D y osteoporosis. Que yo creo que esos tres temas salen probablemente en una hora, porque ya son temas relativamente cortitos. Nada más me falta explicar manifestaciones de la hipocalcemia, funcionamiento de la vitamina D y las consecuencias de la deficiencia, y osteoporosis, que es un tema relativamente más o menos corto. Yo creo que en una hora terminamos el próximo lunes en la hora de la clase. Y lo que nos quede de la otra hora de la clase, pues lo usamos para resolver dudas que hayan quedado ya previo al examen del jueves. Hoy voy a subir el último quiz. Ya lo estaba terminando, nada más me faltaba subirlo a ambos. El último quiz de calcio va a estar disponible hasta el jueves de la siguiente semana. Y nada más recordarles que la segunda actividad, la de glándula suprarrenal, hoy es la fecha límite. Obviamente está la noche, pero hoy es la fecha límite para hacerla en ambos y subir la captura de pantalla a cajas. Si no hay ninguna otra duda o pregunta, los veo el siguiente lunes para terminar ya con todos los temas de trastornos del calcio. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Gracias, doctor.